Quiero platicarle que jamás aceptó la propuesta de alto al fuego por parte de mediadores egipcios y cataríes. Esto incluye una tregua de 60 días, liberación de la mitad de los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y además de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Todo esto sin perder enmiendas, por supuesto, a cambio. De acuerdo con datos oficiales, mire, todavía hay 20 rehenes que llevan casi 2 años ahí en la Franja de Gaza. A ver, hay que destacar que desde el inicio de la ofensiva israelí han muerto más de 62,000 personas en la Franja de Gaza. También le platico que por su parte el Ministerio de Exteriores de Qatar le pidió al gobierno israelí a dar una respuesta rápida pero también positiva a esta propuesta, aunque de acuerdo con autoridades israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu desmintió la respuesta del movimiento de resistencia islámica y señaló que Tel Aviv seguirá adelante con su plan de tomar el control de la ciudad más grande del enclave palestino. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los rehenes secuestrados por Hamás solo serán liberados cuando el grupo palestino sea destruido. También recordó que gracias a sus esfuerzos de negociación logró que cientos de rehenes fueran liberados por la milicia islamista. Después de tener este contexto y este panorama, vamos a conversar sobre este tema y saludo con mucho gusto a Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también especialista en Medio Oriente. Gusto saludarte, Moisés, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Saludos para ustedes y la audiencia. Un gusto estar aquí. Gracias. Hablar de mediadores, pues se me viene, y lo primero que se me viene a la cabeza ahorita en este momento es Estados Unidos y Donald Trump, históricamente así lo es, pero hablamos también de mediadores egipcios ahora en un posible alto al fuego ahí en Hamás. Desde tu experiencia, ¿por dónde comenzar a hablar al respecto? Yo creo que el caso de Egipto es interesante porque ha sido de los países que ha estado presionado para aceptar hipotéticos flujos migratorios provenientes de Gaza. Y el presidente Abdel Fattah al-Sisi pues se pone entre la espada y la pared porque tiene una población profundamente pro-palestina. Creo que el hecho de participar en un momento como estos, en calidad de mediador, hace que Egipto libere parte de estas presiones ante la población egipcia y al mismo tiempo también se ponga como un actor muy importante para ese periodo que tanta gente anhela, que es el periodo posconflicto. Por una parte, también la coordinación con Qatar ha sido relevante en el sentido de que estos dos países tienen una amplia influencia en todo el mundo árabe, que en estos momentos está experimentando una crítica negativa hacia Israel, que es de las más grandes en la última década y que tiene que ver con la hambruna y la extensión de la crisis humanitaria que hemos visto en la franja, sobre todo en los últimos 22 meses, pero particularmente desde mayo, que ha sido la parte más cruda de esta crisis. Y parece que hay oportunidades para generar este lapso de tiempo, pero todo dependerá también de la respuesta del gobierno de derecha israelí, que sigue presionando al primer ministro Netanyahu para no aceptar este acuerdo y en lugar de ello ir por toda la franja, Manuel. Oye, Moisés, a ver, sí hay una aceptación de una propuesta de alto total al fuego, pero no de un alto a la guerra, evidentemente. ¿Cuándo podríamos estar viendo esto? ¿Será posible en próximos meses? ¿De qué depende? Platícanos un poquito de eso, Moisés. Bueno, de acuerdo con estudios de Naciones Unidas y de la antes un- Operación de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la famosa UNRWA, Ujú. el periodo de construcción de la Franja de Gaza tardará aproximadamente unos 20 años, incluso si la guerra terminara mañana. Híjole. Es decir, que este periodo de paz, de dignidad, de reconstrucción, es un periodo que todavía está lejos, lamentablemente, pero además también habría que pensar, Manuel, sobre la reconstrucción del tejido social, Claro. del trauma, lo que implica el tejido psíquico de la gente, los procesos de reconciliación, los procesos burocrático-administrativos que implica pues reconstruir no solamente los edificios, sino todo el sistema de salarios, el sistema de transporte, el sistema de distribución de comida. Es un largo camino que todavía no podemos lamentablemente empezar a dilucidar en tanto lo básico realmente todavía no está todavía arreglado, que es la instauración de un Estado palestino. Es lamentable lo que decimos, Manuel, pero de acuerdo con los estudios propios de Naciones Unidas y de otras instancias, incluso locales en Israel, esto todavía está por dibujarse e imaginarse.
Es impactante la cantidad, pues sobre todo de niñas, de niños afectados por esto y que además van a ser el futuro de estos países, ¿no? Y también habría que ver que la cuestión humanitaria no solamente es el único prisma con el cual se le debe de ver a este conflicto, a este conflicto asimétrico que hay entre palestinos e israelíes, sino también, por ejemplo, la dimensión política que hay alrededor de esto. Ujú. Estos niños de los que bien se comenta, tarde o temprano tendrán que estar coexistiendo con nuevos líderes que tendrán que estar representando a alguno de los dos lados, y esto pasa por una serie de reformas que también están pendientes dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Por ejemplo, Mahmoud Abbas es una persona que tiene 89 años y que prácticamente tiene niveles de popularidad muy bajos dentro de los jóvenes palestinos. Así también el gobierno de derecha en Israel tiene una cada vez más baja popularidad dentro de los propios jóvenes israelíes, y todo esto pues no ayuda a que proceso de reconstrucción del tejido social se vaya llevando a cabo, y por eso es importante dimensionar la crisis humanitaria con la crisis política en la Ujú. cual ambos estados, ambas partes se encuentran, y se tiene que dar, por ende, un reacomodo generacional. Moisés, ¿cómo ves el panorama en los próximos meses ahí en la Franja de Gaza? ¿Por cuánto tiempo será este cese al fuego? El documento que se estableció, que se filtró ahora en las manos de Israel, que supuestamente ha aceptado Hamas, estipula un periodo de 60 días que realmente es oxígeno puro para la población gazatí, que es la que ha Sí. estado realmente sufriendo todo este conflicto, y sobre todo los actos de limpieza étnica que ha hecho Israel y que muchas instancias ya llaman genocidio. Entre tanto, esos 60 días implicarían también un reacomodo para ver quién sería el gobierno provisional, y la Autoridad Nacional Palestina también está apuntándose para tomar ese papel. Hay una preocupación que yo tengo en particular de estos 60 días en caso de que se llegue a tomar este cese al fuego, y tiene que ver con el proceso de septiembre, en donde países como Francia y Gran Bretaña estaban anunciando el reconocimiento de un Estado palestino en caso de que Israel no aceptara un cese al fuego. Y la gran pregunta que se abre con todo esto es: si Israel acepta el cese al fuego, ¿dónde quedarán esas propuestas de reconocimiento que también serían un paso, aunque pequeño, importante en un camino hacia la paz en el futuro? Son preguntas que se pueden dar también a países como Australia, como Canadá, que se habían, digamos, enfilado hacia esta perspectiva que encabeza Francia y Arabia Saudita para la reunión de septiembre en Naciones Unidas, y estaría por ver si esto sigue adelante con este cese al fuego de 60 días, o por ser temporal, simplemente entonces se daría el reconocimiento. Es algo que está en incógnita y que seguramente le daremos el seguimiento correspondiente. Oye, finalmente, Moisés, ¿crees que Egipto pudiera ser un punto clave en una posible mejoría a todo este desastre que ya lleva mucho tiempo? Depende cómo los egipcios, y particularmente el presidente Abdel Fattah al-Sisi, maniobren esta presión que decimos recibe de la administración Trump particularmente. La economía egipcia está ligada demasiado a la economía norteamericana, al Fondo Monetario Internacional, y a pesar de que ha coqueteado mucho con los BRICS, sigue dependiendo mucho, políticamente hablando, de la política estadounidense en el Medio Oriente. Hablar de la influencia egipcia es hablar de un Estado que puede servir como mediador, o finalmente un Estado que se rinda ante estas presiones y empiece a aceptar refugiados, ¿no? En ese sentido, no estaría abonando a una paz estructurada, restaurativa, sino más bien estaría abonando hacia una de las partes, que es el gobierno de derecha de Israel, cuyo proyecto principal es la expulsión de todos los palestinos de la Franja de Gaza, algo que es contrario a la ley internacional y que los egipcios también deberían de estar considerando. Entonces, que Egipto siempre ha desempeñado un papel muy importante a lo largo del conflicto desde los años 40. Es decir, sí, ha sido un país que ha sido incluso atacado militarmente por Israel. Israel ocupó la península del Sinaí en 1967 y luego la devolvió a cambio de que Egipto reconociera a Israel como Estado independiente. Y desde entonces, Egipto ha virado en la influencia norteamericana en la región del Medio Oriente, y desde esos momentos también ha sido un punto importante
al momento de hablar de mediadores, al momento de generar acuerdos, de generar, por ejemplo, sedes de lugares muy importantes como lo es la Liga Árabe. Recordemos que la Liga Árabe estuvo un tiempo en Túnez, pero la mayor parte del tiempo lo ha estado en Cairo y ha sido un termómetro muy importante para medir la temperatura de la calle árabe, que ha sido un papel también, ha desempeñado un papel muy importante. Entonces, seguramente lo va a desempeñar. El punto es ver cómo, en qué momento de estos dos lados que decimos lo puede hacer. Pues yo te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, Moisés. Estamos en comunicación y dándole seguimiento al tema, por supuesto. Gracias. A sus órdenes, como siempre, Manuel. Muchos saludos para ustedes y la audiencia. Gracias, muy buenas noches. En otro